Apenas vimos como una garra asomaba por uno de los capullos, di una orden entre gritos. Vámonos de aquí. Apenas terminé de pronunciar palabra, todos salimos corriendo del lugar, con excepción de Agatha, quien se quedó en el marco de la puerta. Con velocidad volví hasta donde estaba ella, solo para notar cómo la misma arrojaba una de las granadas dentro del lugar, para acto seguido salir corriendo en mi dirección, para terminar tomándome del pecho con una de sus manos, haciendo que ambos terminemos en el suelo. Segundos después la granada detonó, haciendo que mis oídos quedaran zumbido por lo cerca que estuvimos de la explosión. Doy gracias porque la granada explotó en otra habitación, si no, no sé qué nos hubiera pasado. Tras unos segundos, mi hermana y yo nos levantamos del suelo con algunos tambaleos de por medio, ya que aún seguíamos algo aturdidos. De repente los pasos rápidos de Thomas acercándose hacia nosotros provocó que volteáramos a ver al antes mencionado, quien apenas llegó hasta nosotros comenzó a hablar. ¿Cómo se sienten? Preguntó con notable preocupación en su voz mientras nos miraba a los ojos, como si estuviera comprobando si algo nos los había robado. Yo, en cambio, miraba su cara entre parpadeos, notando incluso con el aturdimiento que aún no terminaba de abandonar mi cuerpo, como la cara de aquel hombre estaba intacta. En otras situaciones no le prestaría atención a cosas como esas, pero luego del golpe que había recibido, me sorprende que no tenga sangre en la cara o algo así. Ya totalmente recuperados, Agatha y yo intercambiamos miradas antes de que yo diera una orden. Vámonos de aquí antes de que llegue la horda. Apenas terminé de decir aquello pude escuchar un pequeño sonido viniendo de la zona de empleados. Con curiosidad y algo de miedo volteé a ver, solo para notar cómo dos de esas criaturas salían de la habitación casi hechas polvo. Al primero le faltaban las piernas y parte del brazo izquierdo, por lo que se arrastraba con rapidez por el suelo con su brazo restante. Mientras tanto, al segundo le faltaba todo su brazo derecho, junto con gran parte de su torso en ese lado y una pequeña parte de su cabeza. Pero lo que me llamó la atención no era que seguían vivos, sino que se estaban reconstruyendo. Como si se tratara de un reflejo, desenfundé mi Glock y efectué 2 disparos hacia la cabeza de la criatura que podía caminar. Aunque grande fue mi sorpresa al ver cómo aquella recibía los disparos de lleno, pero solo se quedó ahí parada, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Apenas pudimos reaccionar cuando aquella criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad endemoniada. Thomas fue el primero en moverse, también impulsándose hacia la criatura, la cual estaba solo a un par de metros, interceptándolo con un puñetazo recto de su izquierda, el cual provocó que la criatura saliera disparada para atrás, para terminar chocando de espaldas con el mostrador que antes había saltado. Con velocidad Toro desenfundó su arma y apuntó a la cabeza de la criatura, pero la misma, reaccionando a una gran velocidad, hizo algo que nos dejó de piedra. Aquella criatura, antes siquiera de que Thomas pudiera jalar el gatillo, extendió su brazo izquierdo hacia adelante, mostrándonos su palma, para entonces ésta empezar a girarse de manera muy rápida, creando una especie de barrera que lo cubría. Cuando Toro abrió fuego, solo pudo acertarle aquel improvisado escudo. Sin otra opción, el pelinegro siguió con su ráfaga, a la cual se unió Agatha, que aunque no tenía un arma automática, contaba con un mayor calibre. Esto último pareció atravesar la barrera de la criatura, por lo que la misma, sin dejar de cubrirse con su escudo, solo se levantó del suelo para comenzar a correr hacia la izquierda, dejando gran parte de sus piernas descubiertas, por lo que notando aquello, apunté con mi arma y disparé donde se supone estaría la rodilla, provocando que aquella cosa cayera al suelo de cara. Dicha acción había provocado que su escudo también dejara de cubrirlo totalmente por unos momentos que Agatha aprovechó para volarle la cabeza a aquel monstruo de un par de disparos. Sin tiempo que perder, mi hermana recargó su arma para apuntar a la criatura restante, la cual apenas comenzaba a ponerse en pie, para también destrozarle el cráneo con un par de balas. Víbora intentaba tomar un respiro cuando escuchamos como los gritos y pasos de la horda que estaba en el centro comercial comenzaba a llegar al lugar. Ni siquiera tuve que decir qué hacer, fue solo cruzar nuestras miradas por un instante para que los tres comenzáramos a correr fuera del complejo de apartamentos, saliendo del mismo para comenzar a movernos por las calles en dirección contraria del sonido de la horda, la cual ya nos había visto al salir, por lo que nos seguían con gran ferocidad. Ocasionalmente yo apuntaba con mi Glock para disparar a las piernas de los infectados, provocando que los mismos generaran una cadena de caídas, las cuales nos proporcionaban un poco más de ventaja en aquella carrera de la muerte.
En un momento en que iba a recargar me di cuenta de que solo me quedaba un cargador, por lo que decidí mejor guardarlo para una emergencia, solo centrándome en correr junto a mis compañeros. Con rapidez tomé la radio que colgaba de mi cinturón para cambiar el canal y entonces hablar por la misma. Nos persigue una horda, requerimos apoyo y extracción ahora mismo. No tarde ni un segundo en recibir una respuesta del otro lado. Se están preparando 2 jeeps con ametralladoras. Dígame dónde se encuentran. Con rapidez miré a mi alrededor para ubicarme, y al hacerlo respondí a la pregunta. Nos encontramos en la calle número 8, a punto de cruzarnos a la 10 por un callejón. Mis compañeros solo tuvieron que escucharme decir aquello para que todos giráramos en dirección del callejón antes mencionado. Por lo angosto del mismo tuvimos que pasar corriendo en línea recta. Primero se encontraba Toro, ya que era el que corría más rápido de los tres, de segunda estaba mi hermana y de último estaba yo. Mientras corríamos en el estrecho lugar pude sentir cómo los infectados entraban y se acercaban cada vez más a mi espalda. Sentía como poco a poco mi respiración comenzaba a alterarse producto de la desesperación. Sin darme cuenta ya estábamos nuevamente en la calle, y como supuse, a lo lejos se acercaban los 2 vehículos que el soldado de la radio había mencionado. Media vuelta y disparen a las piernas o la cabeza. Exclamé con un gran grito, provocando que mis compañeros se dieran vuelta para empezar a abrir fuego en contra de la horda, la cual estaba pasando por dificultades para atravesar el callejón. Por un momento dejé que una sonrisa se dibujara en mis labios al pensar que aquella situación se parecía a un cuello de botella, pero pronto tuve que volver a mi expresión seria mientras que desenfundaba mi cuchillo y mi Glock, sosteniendo cada una de mis armas con mis manos. Para ser más precisos, sostenía el cuchillo con mi mano izquierda y mi pistola con la derecha. Al tener pocas balas, mi trabajo se resumía en matar a las bestias que lograban escaparse de la ráfaga que Thomas y Agatha sostenían. Sin darme cuenta ya las balas de mi arma se habían esfumado, por lo que solo me iba a dedicar a mirar. Pero gracias al cielo lo siguiente que escuché después del sonido de mi Glock sin balas, fueron las ametralladoras de los vehículos que habían enviado. Aquellas potentes armas habían destrozado a los pocos monstruos que lograron salir del callejón mientras que se frenaban frente a nosotros, esperando a que subiéramos. Sin esperar más, mis compañeros y yo nos repartimos en los vehículos, yo subí en el que iba atrás, mientras que mis compañeros subieron en el que iba por delante. Ni siquiera me había parado firme en la parte trasera del vehículo cuando los mismos se pusieron en marcha lo más rápido que pudieron, haciendo que me tambaleara un poco por la pérdida de equilibrio. Sin más, y dejando escapar un suspiro de cansancio, caí sentado en la parte trasera del vehículo mientras veía cómo aquellas bestias se quedaban cada vez más y más atrás. Por un momento dibujé una sonrisa en mis labios, pero entre más nos alejábamos, pude ver en uno de los techos una figura familiar vigilándonos. Se trataba de aquella bestia enorme, la cual nos miraba desde la lejanía. Aunque nos separaba una gran distancia, podía sentir de alguna extraña manera que aquella cosa no miraba a los vehículos o los soldados, aquella cosa me miraba a mí. Al final terminé perdiéndolo de vista tras que los jeeps giraran en una cuadra. Por mi mente pasó la pregunta más obvia. ¿Por qué no nos había atacado? Es más, ni siquiera nos está siguiendo, ya que llevamos un par de cuadras de recorrido y no escucho o veo algo relacionado con ese monstruo. Por un instante volteé hacia adelante para ver a mi hermana, esperando que ella también lo haya visto y que no haya sido una alucinación o algo por el estilo. Pero grande fue mi sorpresa al ver cómo Víbora solo se encontraba sentada en el vehículo de delante con una expresión que demostraba algo de tranquilidad, al parecer estaba recobrando el aliento. En un abrir y cerrar de ojos ya nos encontrábamos ingresando al campamento improvisado. Apenas los vehículos estacionaron, mis compañeros y yo bajamos para poder ir con Martín a contarle lo acontecido, aunque grande fue mi sorpresa al ver que él mismo ya se encontraba allí, al parecer nos estaba esperando desde hace rato. ¿Cómo se encuentran?, preguntó el hombre con un leve tono de preocupación, lo que me hizo dibujar una leve sonrisa antes de darles un pequeño vistazo a mis compañeros y responder. Creo que bien. Tras que terminara de hablar, Martín se acercó aún más hacia nosotros, mientras que los demás soldados se alejaban de la zona. ¿Cuántos civiles encontraron?, preguntó el soldado de alto rango, esta vez sin ocultar del todo bien su sentimiento de preocupación. Lo miré a los ojos de manera seria y dejé escapar un pequeño suspiro antes de responder. Técnicamente ninguno, esas cosas arrasan con todo.
pero vimos que en el centro comercial de aquí cerca había bastantes monstruos intentando entrar, así que suponemos que debe haber por lo menos 5 o más personas. Martín se vio algo pensativo tras mis palabras, pero no tardó más de 2 segundos en responder. Deberíamos charlarlo con el jefe blanco antes de hacer cualquier cosa. Por un momento mi expresión cambió a una de amargura, ya que seguramente el viejo diría algo como: primero deberían confirmar si de verdad hay civiles allí, o posiblemente se quejaría por nuestro desempeño. Me olvidé decirles. El soldado marrón había tomado la palabra, haciendo que todos nos centráramos en él antes de que continuara hablando. Unas horas antes de que volvieran ustedes mandé un grupo en busca de provisiones. Mientras el hombre decía aquello, él mismo comenzó a rebuscar en un bolso morral que apenas había notado que tenía colgando de uno de sus hombros. Intentamos no saquear mucho, por si algún civil quisiera ir a buscar recursos a esos lugares, por lo que no tenemos mucho. Tras que Martín terminara de decir aquello, él sacó 3 latas de lo que parecía algún tipo de sopa para ofrecérnoslas. Sin más, cada uno de nosotros tomó una lata, y entonces Martín volvió a hablar, esta vez mientras se alejaba a paso rápido de nuestra posición. Si quieren calentarlas, hay una fogata en el techo de la escuela. Apenas había prestado atención a lo que el soldado marrón había dicho, ya que me había concentrado en lo que decía en la lata. En mi caso era de una marca de la que jamás había oído hablar, y según lo que dice, esta es una sopa de pollo. Con tan solo ver eso me di cuenta del sabor a conservantes que esta cosa debía tener. Es más, siquiera se puede conservar el pollo de esta manera. Al final, viendo que no tenía hambre, y que tampoco me sentía atraído por lo que sostenía en mis manos, decidí darme la media vuelta para ofrecerle mi lata de sopa a Thomas. ¡Feliz cumpleaños!, exclamé con una pequeña sonrisa en mis labios, pero me terminé llevando una sorpresa, ya que Toro se encontraba mirando su lata con notable confusión. No tengo hambre. Thomas había pronunciado aquellas palabras con un tono bastante serio. Con un giro brusco de cabeza miré a Agatha, la cual no ocultaba para nada la sorpresa en su cara. Yo tampoco tengo hambre, dijo ella con algo de preocupación. Sí, nosotros habíamos sido entrenados para soportar el hambre por días, pero ahí está la cosa, es soportar el hambre, no ser inmunes a la misma. En otro caso no le daríamos importancia a esto, pero Toro y Agatha siempre fueron de comer bastante, en especial Thomas. Teniendo en cuenta que llevábamos casi un día entero sin comer, es raro. No, es imposible que ninguno de ellos dos tenga hambre. Por si acaso mejor coman estas cosas, exclamé mientras comenzaba a caminar hacia la escuela. ¿A dónde vas? Preguntó mi hermana desde donde se encontraba. Yo entonces le respondí con tranquilidad sin frenar mi andar. ¿Al baño? ¿Qué? ¿Me quieres acompañar? Tardé poco en ingresar a la estructura. Paredes frías y soldados en cada salón era lo que llenaba mis ojos en ese momento. De hecho, algunos de esos uniformados estaban comiendo sopas de aquellas latas, llenando la escuela de aquel olor, que aunque era bastante bueno, tampoco me generaba nada, ni siquiera apetito. Tras caminar un par de minutos por fin encontré los baños, sin más me adentré a los mismos y tras ver que no hubiera nadie en ese lugar, me encerré en uno de los cubículos. Desenfundé mi cuchillo de combate y entonces coloqué su filo contra la palma de mi mano contraria, justo el brazo que antes había perdido. Por un momento dudé de lo que estaba a punto de hacer, pero no por el dolor o algo por el estilo, sino que la duda era por el miedo a que pasara después de hacer esto. Cerré los ojos con fuerza para llenarme de valor, y entonces le hice un gran corte a la palma de una de mis manos. El cuchillo se deslizó con algo de dificultad, pero no tardó en dejar aquel corte, pero mi duda y miedo se convirtió en terror al ver cómo el filo de mi arma no tenía ni una gota de sangre. Había dolor, y sentía como mi piel estaba cortada, pero no salía ni una puta gota de sangre. Intentando sacarme de duda, y estando bastante desesperado, empecé a enterrar el cuchillo en aquel corte, agrandando el mismo entre quejidos y pequeñas lágrimas de dolor. Al final, sintiendo como el cuchillo tocó levemente el hueso de mi mano, me detuve. Separé el arma blanca de mi mano para mirar su filo, pero de nuevo, nada de sangre o carne se había quedado en el mismo. Con el terror a punto de estallar en todo mi ser, observé lentamente la palma de mi mano, solo para notar cómo lo que supuestamente debía ser mi carne, ahora era muy oscura, de un rojo pero tan oscuro que incluso podría decirse que era negro. El dolor de mi herida me hacía lagrimear, pero antes de que por la cabeza me cruzara el pensamiento de cómo se supone que iba a esconder esta herida, noté como de mis venas comenzaba a brotar un líquido.
Con algo de felicidad pensé que se trataba de sangre, pero entonces noté que aquel líquido, aparte de no tener la consistencia de la sangre, también era del mismo tono que lo que ahora reemplazaba mi carne. Sin más, aquel líquido comenzó a llenar el hueco que en la palma de mi mano yo había provocado. Fue tan solo cuestión de segundos el ver cómo ahora una nueva capa de piel crecía, dejando como nueva mi mano. ¿Cómo? Exclamé en un susurro mientras caía sentado en el suelo de aquel cubículo. ¿Qué se supone que soy ahora? ¿Estoy muerto? Esas y otras preguntas rondaban en mi cabeza, pero al final nada de lo que pensaba me daba una respuesta. Solo me quedé allí, sentado en el sucio suelo de aquel baño.